¿Qué tal? Buenos días. Vamos a explicar el siguiente tríptico, que es del libro Epistemología de las Ciencias Sociales de Guillermo Briones, en este caso el capítulo 4, que es la comprensión e interpretación en las ciencias sociales, se observa la referencia bibliográfica. Comenzamos primero con mencionar que la construcción de las ciencias sociales se propone para hacer de ellas ciencias comprensivas e interpretativas. Pero a diferencia de las propuestas explicativas, en este lado del dilema no se llega a una aceptación unánime de los conceptos de comprensión e interpretación. Entonces vamos a leer un poco de los siguientes autores para comprender acerca de cuál es el concepto que ellos tenían de las ciencias sociales. Comenzamos con Dilthey, que él las considera como las ciencias del espíritu, ya que se ocupan de la cultura teniendo un fundamento epistemológico diferente al de las ciencias naturales. En su propuesta es construir las ciencias sociales como ciencias explicativas a través de una estructuración y metodología de las ciencias naturales. Por eso él las considera como las ciencias del espíritu. Cabe mencionar que las ciencias del espíritu deben buscar la comprensión de las expresiones culturales. En esta comprensión es posible que, porque el objeto de estudio no es algo externo del hombre, sino forma parte de su experiencia, ya que las realidades espirituales o culturales han sido creadas por el hombre mismo en el curso de la historia. Por eso menciona que el hombre se encuentra en un mundo que es propio de su esencia y puede entonces lograr la comprensión, porque el hombre, al estar inmerso en su propio mundo cultural, solamente él sabrá reconocerlo y describirlo. Vámonos con Rickert, que él menciona acerca de la ciencia cultural y la ciencia natural. Cabe mencionar que está dirigida a encontrar la diferencia básica entre las ciencias naturales y las que él denomina las ciencias de la cultura, de cual tiene un libro que está dedicado a la ciencia cultural y a la ciencia natural de 1910. Cabe mencionar que para él las ciencias naturales se emplean el método generalizado, que son las ciencias nomotéticas. Y menciona que porque hay distintos métodos que utiliza para cada tipo de ciencia. Quiere decir que las ciencias naturales, pues buscan este método generalizado, constituidos por un conjunto de procedimientos que buscan conocimientos generales de los objetos hacia los cuales se dirige la investigación. Esto quiere decir que es una ciencia nomotética. También menciona que son disciplinas que buscan la formulación de generalizaciones sobre objetos que estudian, es decir, buscan formular leyes. También se menciona que las ciencias subculturales se fundamentan en el método individualizador o ideográfico, que es decir, que no buscan generalizaciones, no pretenden formular leyes, sino que su tarea consiste en la búsqueda de singularidades de los aspectos particulares que individualizan un determinado fenómeno. También cabe mencionar que su tarea consiste en la búsqueda, igual como lo habíamos mencionado, que traten un fenómeno de manera individual. Nos vamos al siguiente, que es Max Weber con los tipos ideales. Cabe mencionar que las obras metodológicas del sociólogo alemán Max Weber se inscriben en parte en el contexto de las preocupaciones de Dilthey, de Rickert y de Windelmann, relativas a establecer las diferencias fundamentales entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales.
Con Dilthey se consideraba que toda disciplina que se ocupara ya sea de fenómenos psicosociales o físicos era ciencia, pero en contradicción con Weber, este no creía que la referencia a significaciones y a valores por parte de las ciencias sociales o culturales las colocara en una clase diferente de aquellas ciencias que establecen leyes causales. Por lo tanto, él mencionaba que se caracteriza a las ciencias sociales o culturales como disciplinas que analizan fenómenos de la realidad con términos de significación cultural, significación que nada tiene que ver con una ley general. Él mencionaba que la significación deriva de una orientación valórica del sujeto hacia ciertos eventos que los convierte en objetos culturales. Estos eventos son los que constituyen el objeto de estudio de las ciencias sociales y de las ciencias culturales. También mencionaba que es muy importante que el investigador esté interesado en comprender la individualidad. Por lo tanto, este fenómeno se conoce como la imputación causal, que vincula efectos con causas mediante el uso de tipos ideales, que son construcciones intelectuales de cierto fenómeno cultural que se forman por la síntesis de muchos sucesos concretos individuales, arreglados de acuerdo a un acentuado punto de vista del investigador y de acuerdo a la función que va a cumplir. Él mencionaba que toda explicación permite que los tipos ideales tengan una forma de imputación causal. Pero, ¿qué son para Weber los tipos ideales? Pues él mencionaba que son construcciones intelectuales de cierto objeto cultural que se forman por la síntesis de muchos sucesos concretos individuales arreglados de acuerdo a un cierto acentuado punto de vista del investigador. Él mencionaba que hay dos referentes de tipos ideales, que el primero es el tipo de ideal histórico, que es el tipo que se puede formular en una época determinada. Ese es el tipo ideal de la sociología general, que es el tipo que se refiere a fenómenos que se dan a lo largo de todos los periodos históricos y en las sociedades. Por ejemplo, él mencionaba la burocracia. El tipo ideal de la acción social, que es el tipo de la conducta de un actor determinado por sus motivaciones. Él mencionaba un ejemplo, la acción afectiva. El cuarto, que es el tipo ideal de la estructura, que es la construcción intelectual que se refiere a causas y consecuencias de la acción social. Por ejemplo, la conducta de dominación. De aquí continuamos con Schutz, que él habla acerca de las bases fenomenológicas de las ciencias sociales. Él mencionaba que el fenómeno de la intersubjetividad quiere decir que el mundo no es un mundo privado. Es decir, se hacen preguntas como, ¿cómo conocemos el contenido de mente de otras personas? ¿Cómo conocemos a otros yo? ¿Cómo se produce la reciprocidad de perspectivas entre personas? Él cabe decir que al no ser un mundo privado, pues es común para todos los hombres en cuanto puedan tener la experiencia de la intersubjetividad. En ella existe en el presente vivido, en el cual hablamos y nos escuchamos unos a otros. Por lo tanto, es importante que la propia autointerpretación es la base para construir la ciencia social. Él mencionaba acerca del mundo de la vida. Él menciona que en este título, el mundo de la vida cotidiana, de la realidad diaria y del sentido común, en el cual aplicamos las tipificaciones. Él decía que tal mundo se caracteriza por 6 rasgos principales, que es el primero, que es, en el mundo de la vida se da una atención especial de la conciencia del sujeto, que se denomina estado de alerta. El segundo rasgo, el actor no duda de la existencia de este mundo, a diferencia de, por ejemplo, el científico que pone en duda el mundo cotidiano en el cual se vive de manera espontánea y, por el contrario, lo somete a un estudio sistemático, a la interrogación constante, es decir, lo somete a una investigación científica. El tercero, el mundo de la vida es el mundo donde las personas trabajan. Cuarto, la persona que está en este mundo se experimenta como un yo propio. 5.
El mundo de la vida se caracteriza por una forma específica de sociabilidad en la cual se da la intersubjetividad de la comunicación y de la acción social. Y finalmente, pues en este tipo de mundo, las personas tienen una perspectiva específica del tiempo, compuesta por la intersección del tiempo personal y del tiempo de la sociedad. Cabe mencionar que en el mundo de la vida se experimenta la intersubjetividad, pero existía antes del nacimiento y que fue creado por nuestros predecesores y entregado a nosotros como instituciones, sus recetas, sus tipificaciones. Como tal, este mundo limita nuestras acciones, las consigue, ofrece resistencias que debemos de superar, a las cuales nos debemos de rendir. Esto menciona Schutz. Y lo menciona con una frase que dice: me encuentro a mí mismo en mi vida diaria, en un mundo preorganizado que me sobrevivirá, un mundo compartido desde el exterior con semejantes organizados en grupos. Cabe mencionar también que en tal mundo existe una gran cantidad de conocimientos acumulados comunes para quienes viven en un mismo periodo histórico. Nos vamos con Goldman, que habla acerca de la filosofía de las ciencias humanas, y él menciona que la objetividad del conocimiento y en el carácter de totalidad que caracteriza a todos los planos en la vida social. Estas son las diferencias que se dan entre las ciencias sociales y humanas y las ciencias físico-químicas. También menciona que hay ciertos criterios para alcanzar un pensamiento científico que supere la conciencia real de todas las clases sociales, que se apoya en el logro de estos criterios. Cabe mencionar que dichos criterios, o bien juicios de valor, se mencionan a continuación, y uno es tomar conciencia de que el conocimiento está interferido por los valores de clases sociales en oposición. Otro es no vacilar en entrar en conflicto con los prejuicios y verdades más evidentes en apariencia. Usar la duda no solo metódica, sino permanente y continua respecto de los trabajos de otros investigadores y de los propios trabajos. Finalmente, él menciona otro tipo de criterios para juzgar y comprender sus juicios y de los demás. El investigador debe relacionarlos con la estructura social para captar sus significados y con los hechos que pretende explicar y describir, encontrar en ellos la verdad que puede contener. Por lo tanto, se sostiene que la vida social es histórica mediante la totalidad, comprensión y la explicación. Esto quiere decir que no debemos de descartar de todo elemento de la empatía, porque es la primera de estas funciones. La tarea principal de la investigación consiste en una descripción de las relaciones esenciales que vinculan los elementos de la estructura que se analiza. Esto cabe mencionar que esto significa la descripción comprensiva de la génesis de una estructura global que tiene la capacidad explicativa para el estudio de devenir y de las transformaciones de las estructuras parciales que forman unidades. En este enfoque se unen para Goldman las categorías de la totalidad y la dimensión histórica de un hecho social. Continuamos con Peter Winch, que él menciona el lenguaje de la acción, y él menciona que para su crítica utiliza la filosofía lingüística de Wittgenstein, y especialmente su concepto referente a que dice que todo comportamiento está guiado por reglas y todo comportamiento procede a un comportamiento social. Esto significa que el entendimiento de las formas del vida y del comportamiento regido por reglas está involucrados en esta acción. También él sostiene que las relaciones sociales entre las personas solo existen entre sus ideas y a través de ella el lenguaje, las ideas y los conceptos no pueden separarse con nitidez de las relaciones personales. También menciona que se debe tratar de comprender la idea o el significado de lo que se hace o de lo que se dice. Él menciona que la sociología es la ciencia de la comprensión de las reglas que siguen las acciones de las personas en un contexto de interacción que está mediado lingüísticamente, porque a través del lenguaje se van formando las estructuras
que el individuo va aprendiendo de su contexto social y que por lo tanto se ve reflejado en sus acciones. Nos vamos con Giddens, que él habla acerca de la doble hermenéutica. Y él menciona que hay reglas para una construcción de las ciencias sociales. Y menciona que es la primera, la sociología no se ocupa de un universo predado de objetos, sino de uno que está constituido o es producido por los procederes, acciones, activos de los sujetos. 2. Por consiguiente, la producción y reproducción de la sociedad ha de ser considerada como una realización inteligente por parte de sus miembros, no como una mecánica de procesos. 3. El dominio de la actividad humana es limitado. Los hombres producen la sociedad, pero lo hacen como actores históricamente situados, no en condiciones de su propia elección. 4. El observador sociológico no puede hacer asequible la vida social como un fenómeno, dado para la observación independiente de utilizar su conocimiento sobre la misma a modo de un recurso mediante el cual la constituye como un tema de investigación. 5. La inmersión en una forma de vida es el único medio necesario a través del cual un observador puede generar tales caracterizaciones. 6. Cabe mencionar que para Giddens, la sociología que se ocupa de un universo ya está constituida dentro de marcos de significados dados por los mismos actores. La sociología los reinterpreta dentro de sus propios esquemas teóricos mediante el lenguaje corriente y técnico. Esto quiere decir que los dos conceptos sociológicos obedecen a una doble hermenéutica. Continuamos para finalizar con Blumer. Y Blumer habla acerca de la interpretación de la interacción social. Él menciona que la sociología debe estudiar las interpretaciones que los actores que interactúan en una cierta situación le dan a estas sus propias conductas y las conductas de otros. Es decir, que este objeto de estudio es la base de la teoría del interaccionismo simbólico, cuyos análisis investigativos se realizan a través de pequeños grupos sociales para obtener de los propios actores sus interpretaciones de las realidades en las cuales viven. Por lo tanto, se da la teoría del interaccionismo simbólico. Pues cabe mencionar que la investigación cualitativa que se desarrolla es muy importante la búsqueda de significados construidos por un cierto grupo de personas. La pregunta básica que se hace es, ¿qué significan tales y cuáles cosas para estas personas? Nos vamos inmediatamente otra vez con la comprensión, en cuyo sentido se centró una gran parte de la discusión de los grandes epistemólogos, nos mencionan en el texto de las ciencias sociales, para llegar a un interaccionismo simbólico. Muchas gracias por su atención.